Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, siendo las 12:08 del día 10 de junio del año 2024, damos inicio a la 26ª sesión ordinaria del Pleno. Antes de continuar con el desahogo de la presente sesión, me permito comunicar a mis compañeros integrantes de este Pleno y que el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez no estará presente en el desarrollo de la presente sesión, dada la comunicación realizada a la de la voz de no poder participar en el desahogo de este Pleno, cumpliéndose así con lo dispuesto en el numeral 108 del reglamento interior de este instituto. Ahora bien, le solicito al secretario de Actas del Pleno realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, buenas tardes. Conforme la instrucción de la consejera presidenta, me permito realizar el pase de lista de asistencia, el registro y verificación de quórum correspondiente. Consejera María Teresa Treviño Fernández. Presente. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. Presente. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. Presente. Gracias. Consejera presidenta Brenda Lisset González Lara. Presente. Gracias. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión de la consejera presidenta, así como los demás integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de los demás integrantes de este Pleno presentes, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual solicito al secretario de Actas de lectura a dicho proyecto y lo someta a consideración del Pleno. Con gusto, consejera presidenta. A continuación me va a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que ha sido puesto para celebrar los trabajos correspondientes a esta 26ª sesión ordinaria de este Pleno. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación de quórum legal. Segundo, declaración de quórum legal. Tercero, declaración de instalación de la sesión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de la 25ª sesión ordinaria celebrado en fecha 3 de julio de 2024. Perdón. Sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único, presentación, discusión, en su caso aprobación de los proyectos de resolución y de acuerdo que presentan las y los integrantes del Pleno. Del 1 al 24, presentación de los proyectos de resolución. Del 1 al 42. Perdón, al 42. Gracias, presidenta. Presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo a los cuales fueron previamente circulados. Séptimo, asuntos generales. Octavo, fecha y hora de la próxima sesión. Noveno, clausura de la sesión. Una vez expuesto el proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, integrantes del Pleno, si alguien tiene algún comentario o observación respecto al mismo. Adelante, por favor. Gracias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento interior de este instituto, propongo al Pleno posponer la discusión del asunto identificado con el número de expediente RR 848 del año 2024 para su análisis en una próxima sesión. Asimismo, me voy a permitir someter a consideración de este Pleno la propuesta para que únicamente sean discutidos y analizados en esta sesión los asuntos específicos que fueron enlistados por las y los integrantes del Pleno que nos encontramos presentes, instruyéndose así al secretario de Actas a realizar los ajustes correspondientes en el orden del día. Es cuanto. Gracias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento interior de este organismo, propongo al Pleno posponer la discusión del expediente RR 632 del 2024 para su análisis en una próxima sesión. Es cuanto. Gracias. Gracias. Adelante, consejera María de los Ángeles. Gracias, secretario. Para bajar del orden del día los asuntos RR 805, 1005 y 1035, los tres del 2024, para una sesión posterior. Gracias. Gracias. Al no haber más observaciones, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones y precisiones. Si están a favor, sírvanse a manifestar levantando su mano, por favor. Gracias, integrantes del Pleno. Informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del quinto punto relativo a la aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 3 de julio del año 2024, por lo cual solicito al secretario de Actas pregunte a este Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido del acta en comento.
Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, les pregunto si desean hacer uso de la palabra para realizar algún comentario sobre el contenido del acta en estudio. Gracias. No existen comentarios o observaciones sobre esta propuesta, por lo cual les pregunto el sentido de su voto de manera económica. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias. Informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el acta de la 25ª sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de julio de 2024. Adelante, consejera presidenta. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento a este pleno los proyectos de resolución turnados a la ponencia a mi cargo para su trámite. En el expediente individual RR 738 del año 2024, propongo al pleno sobreseer el recurso de revisión ante las modificaciones del acto reclamado. En el expediente RR 813 del año 2024 y su acumulado RR 818 del año 2024, propongo al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado en virtud de las consideraciones expuestas dentro del proyecto de resolución que se propone. En el expediente individual RR 1083 del año 2024, propongo al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado de acuerdo a los términos precisados dentro de la resolución que se somete a consideración. En el expediente RR 1038 del año 2024 y sus acumulados RR 1043 del año 2024 y RR 1048 también del año 2024, propongo al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado en virtud de las consideraciones expuestas en el proyecto que se propone. En el expediente individual RR 993 del año 2024, propongo al Pleno ordenar al sujeto obligado emitir la respuesta correspondiente a la información solicitada por el particular. Y al haberse actualizado la hipótesis normativa prevista en el artículo 197, fracción primera de la ley de la materia, es decir, la falta de respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la misma ley, es que propongo a este Pleno ordenar dar vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para hacer de su conocimiento y que en uso de sus atribuciones resuelva lo conducente y haga efectivas las acciones correspondientes. Ahora bien, para los siguientes asuntos, cedo el uso de la voz al secretario de Actas para que los presente, por favor. Con gusto, consejera presidenta. Doy cuenta a las y los integrantes de este pleno de los proyectos de resolución y de acuerdo a lo siguiente. En el expediente DOT 131/2024, se propone al Pleno sobreseer la denuncia antes mencionada, toda vez que durante el procedimiento en cuestión el sujeto obligado subsanó la publicación de la obligación de transparencia denunciada. En los expedientes DOT 109 y 117, ambos del año 2024, se propone al Pleno declarar fundadas las denuncias de mérito, toda vez que los sujetos obligados no cumplen con la debida publicación en la PNT de la información denunciada, por lo que se ordena a las referidas autoridades den cumplimiento a lo establecido en cada uno de los proyectos que se propone, atendiendo las directrices que se señalan en el considerando tercero de cada resolución. En el expediente DOT 155/2023 se propone al Pleno imponer a la ciudadana Cristina Yadira Rodríguez González, en su carácter de presidenta municipal de Iturbide, Nuevo León, la multa mínima establecida en el artículo 191, fracción tercera de la ley de la materia, consistente en 150 cuotas por la cantidad de 15,561 pesos. Lo anterior en virtud de no haber acatado la resolución emitida por este instituto dentro de la denuncia en comento. Asimismo, se determina requerir a la autoridad para que acate el fallo emitido en el asunto en cuestión, apercibiéndosele que, en el supuesto de no hacerlo así, se aplicará en su contra la medida de apremio que se estime procedente. Siendo pertinente precisar que para determinar el monto antes referido se deberá entender por cuota la cantidad de 103 pesos moneda nacional, según lo establecido por la Unidad de Medida de Actualización, entre paréntesis UMA, publicada por el INEGI para el año 2023, en virtud de que al momento de actualizarse el incumplimiento de dicha resolución aún no entraba en vigor la unidad de medida de actualización para el año 2024. En el expediente individual PV diagonal 040 diagonal 2023 relativo al procedimiento de verificación en materia de datos personales, cuyo sujeto obligado es el Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León,
En este asunto se propone al Pleno que el sujeto obligado emite las medidas señaladas en el proyecto de mérito, acorde a lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Nuevo León. Es cuanto. Gracias, secretario. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que presente este pleno los proyectos de acuerdo y de resolución turnados a su ponencia. Gracias, Presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite, siendo estos los siguientes. Los expedientes individuales RR 1286 del 2023, RR 692 del 2024, RR 742, RR 877 y RR 882, todos del 2024, relativos a los recursos de revisión en los cuales los sujetos obligados son la Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, la Dirección de Administración y Presupuesto del municipio de China, Nuevo León, la Dirección de Recursos Humanos del municipio de China, Nuevo León, la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Tesorería Municipal de Santa Catarina, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados para efectos de que estos realicen lo establecido en las resoluciones propuestas. Segundo, el expediente individual RR 937 del 2024, relativo al recurso de revisión, el cual el sujeto obligado es el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno confirmar la respuesta otorgada al particular por parte del sujeto obligado. Y de este modo solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Gracias. Con gusto, consejera. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María de los Ángeles Guzmán García para que presente este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se someten a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. En los expedientes identificados con los números RR 1025, 1055 y 1290, todos del 2024, donde los sujetos obligados respectivamente son Dirección de Recursos Humanos del municipio de China, Nuevo León, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y Director de Transparencia y Normatividad de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas emitidas por las autoridades para que realicen la búsqueda y entrega de la información en los términos que se indicaron en cada uno de los proyectos. Finalmente, en el expediente identificado con el número RR 1749 del 2023, donde el sujeto obligado es el partido Movimiento Ciudadano, se propone al Pleno ordenar al sujeto obligado a emitir respuesta a la solicitud de acceso a la información en los términos solicitados. Además, por la omisión de otorgar respuesta en el término establecido en la ley de la materia, se determina dar vista mediante oficio al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que en uso de sus atribuciones resuelva lo conducente y haga efectivo las sanciones correspondientes al partido Movimiento Ciudadano. De este modo, solicito a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. Gracias, consejera. Con gusto. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Bernardo Sierra para que presente este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, Presidenta. Presento a este pleno los proyectos de resolución turnados a mi ponencia. Proyectos de resolución expedientes RR 156, 716, 866, 1006, 1081 y 1091, todos del año 2024. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados en los términos que se precisan en los proyectos que se proponen. Expedientes RR 606 y 941, ambos del año 2024, y en estos dos asuntos se propone al Pleno confirmar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados bajo las razones y fundamentos que se precisan en los citados proyectos, y finalmente se somete a consideración de este Pleno el proyecto de resolución del expediente RR 806 del año 2024, y en este asunto se propone al Pleno sobreseer el recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado modificó el acto recurrido de tal suerte que ha quedado sin materia. De este modo, pido a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los presentes proyectos de resolución. Con gusto, licenciado. A continuación, solicito al secretario de Actas pregunte a los integrantes del Pleno si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular, y respecto de los demás asuntos presentados por las y los integrantes de este Pleno, tome la votación en bloque. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes del Pleno, les pregunto si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Gracias. ¿No hay quién? Adelante,
Consejera Presidenta. Ahora bien, respecto de los proyectos listados en bloque, solicito al secretario de Actas proceda a tomar la votación nominal. Gracias. Procedo a tomar la votación de manera nominal para la aprobación de los demás proyectos enlistados en bloque. Consejera María Teresa Treviño Fernández. A favor. Consejera María de los Ángeles Guzmán García. A favor. Encargado de despacho Bernardo Sierra Gómez. También a favor. Consejera Presidenta Brenda Lisset González Lara. A favor. Gracias. Informo que en lo que respecta a los proyectos enlistados en bloque, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, los mismos han sido aprobados por unanimidad de votos. Consejera Presidenta, informo que con lo anterior se tiene por desagado los asuntos específicos a tratar y que fueron enlistados en el 6º punto del orden del día de esta sesión ordinaria. En relación al 7º punto del orden del día, se informa que no fueron incluidos asuntos generales por la presente sesión. En tal sentido, cedo el uso de la palabra, consejera presidenta, para que proceda a dar trámite a los últimos 2 puntos del orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Respecto al punto 8º, se informa que la siguiente sesión ordinaria de este Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. De esta forma es que hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día. En tal sentido, siendo las 12:24 del día 10 de julio del año 2024, damos por concluida la 26ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión.